DMT, la molécula del espíritu. Rick Strassman. Psicodélico es una denominación que tiene vida propia, vida en sentido cultural y lingüístico. Se puede referir a una expresión particular del arte, al tipo de ropa, o incluso a un conjunto de circunstancias muy intensas. Desde el punto de vista racional sobre el tema de las drogas, psicodélico también hace recordar fuertes emociones y conflictos al estilo de los años 60 en cuanto a temas políticos y sociológicos sin relación entre sí. Cuando vemos esta palabra, actualmente muchos pensamos en contracultura, rebeldía, liberal o de izquierdas. Así y todo, correré el riesgo y la utilizaré a lo largo de este libro. Creo que es el mejor término de que disponemos. Espero no ofender a nadie que tenga objeciones al respecto. Más allá de cómo se les llame, casi todos coincidimos en que las drogas psicodélicas son sustancias físicas y químicas. A este nivel tan elemental es que se puede empezar a entender su esencia y sus efectos. Los diagramas que acompañan a las descripciones siguientes muestran las estructuras químicas de diversos compuestos psicodélicos. Las esferas representan átomos. El más común es el de carbono, cuyo nombre no se indica. N significa nitrógeno, F, fósforo, y O, oxígeno. En las moléculas hay numerosos átomos de hidrógeno unidos a otros átomos, pero son tantos que llenarían innecesariamente el gráfico, y por eso no los he incluido. Muchas de las plantas, hongos y animales que contienen DMT también poseen 5-MeO-DMT. Al igual que la DMT, las personas que consumen 5-MeO-DMT suelen fumarla. Además de su estructura química, las drogas psicodélicas tienen actividad. Aquí es donde la química se convierte en farmacología, o sea, el estudio de la acción de la sustancia. Una forma de describir la actividad de las drogas psicodélicas se basa en la rapidez con que actúan y su duración. Los efectos de la DMT y de la 5-MeO-DMT son increíblemente rápidos pero de breve duración. En nuestro estudio administramos DMT por vía intravenosa y los voluntarios sintieron su efecto luego de unos pocos latidos del corazón. Se sentían más eufóricos al cabo de 1 o 2 minutos, y volvían a la normalidad después de 20 a 30 minutos. El LSD, la mescalina y la ibogaína son de acción más prolongada. Sus efectos empiezan entre 30 y 60 minutos después de ingerirlos. Los del LSD y la mescalina pueden durar 12 horas, y los de la ibogaína hasta 24 horas. Los efectos de la psilocibina son un poco más breves. Comienzan al cabo de 30 minutos y duran de 4 a 6 horas. Otro aspecto básico de la farmacología es el mecanismo de acción, o cómo las drogas afectan la actividad cerebral. Este es un tema esencial, pues la alteración de la función cerebral es lo que permite a las drogas psicodélicas modificar la conciencia. Los primeros experimentos de psicofarmacología en humanos y animales apuntaron a que el LSD, la mescalina, la DMT y otras drogas psicodélicas ejercían sus efectos primarios sobre el sistema de la serotonina del cerebro. A diferencia de los estudios con seres humanos, las investigaciones con animales han continuado durante los últimos 30 años y se ha establecido de manera concluyente el papel vital de ese neurotransmisor. La serotonina ha sido la reina de los neurotransmisores durante décadas y al parecer lo seguirá siendo. Cada uno de los nuevos medicamentos antipsicóticos, que son más seguros y eficaces, tiene un efecto específico sobre la serotonina. La nueva generación de antidepresivos, cuyo ejemplo más conocido es el Prozac, también modifica específicamente la función de ese neurotransmisor. Hoy creemos que las drogas psicodélicas imitan los efectos de la serotonina en algunos casos y, en otros, los bloquean. Los investigadores están enfrascados en determinar a cuáles de los 20 tipos diferentes de receptores de serotonina se adhieren estas drogas. Esos múltiples puntos de anclaje de la serotonina se encuentran en altas concentraciones en las células nerviosas, situadas en áreas del cerebro que regulan una serie de procesos psicológicos y físicos importantes, cardiovasculares, hormonales, de regulación de la temperatura, así como del sueño, la alimentación, el estado de ánimo, la percepción y el control motor. Después de examinar la esencia y los efectos de las drogas psicodélicas desde el punto de vista de datos objetivos y cuantificables, concentremos la atención en nuestra apreciación subjetiva de ellas, porque es solo en la mente que nos percatamos de sus efectos. Es importante recordar que, si bien entendemos mucho acerca de la farmacología de las drogas psicodélicas, sabemos muy poco sobre cómo los cambios en la química del cerebro se relacionan directamente con la experiencia subjetiva o interna. Esto es válido tanto para las drogas psicodélicas como para el Prozac. Es decir, no tenemos idea de cómo la activación de determinados receptores de serotonina se transforma en un nuevo pensamiento o emoción. No se siente el bloqueo del receptor de la serotonina, sino éxtasis.
No se ve la activación del lóbulo frontal, sino que se avistan ángeles o demonios. Es imposible predecir con exactitud lo que sucederá después de tomar una droga psicodélica en un día determinado. No obstante, ofrecemos una generalización sobre sus efectos subjetivos porque debemos tener una idea de lo que es la respuesta típica. Se puede hacer con base en el promedio de todas las experiencias, las propias y las de los demás. Todos los viajes que nos han precedido. Por viaje o colocón me refiero a la totalidad de los efectos de una droga psicodélica típica como el LSD, la mescalina, la psilocibina o la DMT. Es un concepto difícil de definir, pero sin duda sabemos cuándo nos está sucediendo. Las descripciones que se exponen a continuación no se aplican a las drogas psicodélicas moderadas como la MDMA o la marihuana común, ni describen las respuestas a dosis bajas de drogas psicodélicas, cuyos efectos son similares a los de otras drogas no psicodélicas, como la anfetamina. Las drogas psicodélicas afectan todas nuestras funciones mentales: la percepción, la emoción, el pensamiento, la conciencia del cuerpo y el sentido de la identidad. A menudo, aunque no siempre, ocurren primero los efectos perceptuales o sensoriales. Los objetos en nuestro campo visual se ven más relucientes o apagados, más grandes o pequeños, y parecen cambiar de forma y fusionarse. Con los ojos cerrados o abiertos, percibimos cosas que guardan poca relación con el mundo exterior. Formas de nubes arremolinadas, coloridas y geométricas, o imágenes bien definidas de objetos animados e inanimados, en distintos grados de movimiento o actividad. Los sonidos son más bajos o altos, más o menos estridentes. Percibimos nuevos ritmos en el viento. Se escuchan cantos o ruidos mecánicos en un ambiente que antes era de silencio. La piel se hace más o menos sensible al tacto. Nuestro sentido del gusto y el olfato se vuelve más o menos agudo. Las emociones se desbordan o desaparecen. Hay ansiedad o miedo, placer o relajación. Los sentimientos vienen y van, son de una intensidad abrumadora o de una frustrante frialdad. En los extremos se encuentran el terror o el éxtasis. Dos sentimientos opuestos pueden experimentarse al mismo tiempo. Los conflictos emocionales se hacen más dolorosos, o se produce una aceptación emocional. Tenemos una renovada apreciación de lo que sienten los demás o, de lo contrario, no nos preocupamos por ellos. Nuestros procesos de pensamiento se aceleran o ralentizan. Los propios pensamientos se hacen más confusos o más claros. Nos percatamos de la ausencia de reflexiones, o nos resulta imposible contener la avalancha de ideas. Recibimos nuevas apreciaciones sobre los problemas, o nos quedamos atrapados sin remedio en una rutina mental. El significado de las cosas adquiere más importancia que las cosas en sí mismas. El tiempo se colapsa. En un abrir y cerrar de ojos, pasan 2 horas. O se expande. Un minuto se vuelve un interminable desfile de sensaciones e ideas. Nuestros cuerpos están calientes o fríos, pesados o ligeros. Los miembros crecen o se encogen. Nos movemos hacia arriba o hacia abajo a través del espacio. Sentimos como si el cuerpo ya no existiera, o que la mente y el cuerpo se hubieran separado. Creemos estar más o menos en control de nuestro propio yo. Vemos cómo los demás influyen en nuestras mentes o cuerpos, de modo beneficioso o atemorizante. El futuro parece estar a nuestro alcance, o sentimos que el destino lo determina todo, y no vale la pena hacer nada. Las drogas psicodélicas afectan todos los aspectos de la conciencia, ese factor singular que distingue a nuestra especie de todas las demás, y que nos da acceso a lo que consideramos la divinidad superior. Tal vez sea esa una de las razones por las que son drogas tan aterradoras e inspiradoras. Remueven y estiran los pilares fundamentales, la estructura y las características definitorias de la identidad humana. Así son las drogas psicodélicas. Se deben valorar en un contexto complejo y denso, una perspectiva que pocos comprenden. No se trata de sustancias nuevas, y ya sabemos mucho sobre ellas. Marcaron el comienzo de la era moderna de la psiquiatría biológica, y por culpa de su publicitado abuso se dejó a un lado prematuramente un campo tan prometedor de las investigaciones con sujetos humanos. En esa matriz desbordante de conflictos, ambivalencia y controversia fue que me apresté a buscar un punto de apoyo y una visión clara para formular mi propio programa de investigación. ¿Dónde podía conseguir ese punto de apoyo? ¿En qué dirección debía mirar? Necesitaba una clave para reabrir las investigaciones sobre sustancias psicodélicas que habían sido abandonadas. En medio de este atolladero virtual apareció una molécula pequeña y desconocida, la DMT. No pude ignorar su llamado, aunque no tenía idea de cómo llegar a ella. Tampoco alcanzaba a imaginar a dónde me llevaría una vez que la encontrara.